trayendo sanidad y restauración y renovación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos a Josué capítulo 5. En la providencia de Dios, bromeábamos Marcos y yo antes un poco del hecho de que me había tocado predicar hoy, que desde algunas ópticas en la agenda no habría parecido lo más indicado por otros motivos, pero en la providencia de Dios me toca predicar este pasaje en mi último domingo como anciano de esta iglesia, porque el domingo que viene en la asamblea de miembros pues se cumplen ya los 4 ciclos de 3 años en los que he estado. Tranquilos, no desaparecemos. Entonces, todo esto, como los miembros de la iglesia saben, es parte de la preparación al parto, ¿no? De aquí a un año, si Dios lo permite, de que nazca pues una nueva iglesia en La Garriga. Y todavía, o sea, sin prisas, tranquilos. Y también pues el Consejo Pastoral ha dicho que de vez en cuando pues también me invitarán a predicar todavía. Y será un gozo si así es. Pero me fue curioso empezar a prepararme para predicar sobre este pasaje porque me encuentro con emociones muy contrastadas. Primero, gratitud, ¿no? Al Señor por poderos servir a vosotros y servir al Señor en esta función, en este cargo, en esta iglesia durante 12 años. Y han sido 12 años buenos, 12 años realmente en la que hemos visto mucha bendición del Señor. Pero sí, pues un punto de tristeza anticipada, ¿no? Aunque es en el futuro, ¿no? Pero pensar que llegará el momento cuando no estaremos aquí el domingo por la mañana, ¿no? Y os echaremos mucho de menos. Me es difícil pensar en eso, ¿no? Por otro lado, pienso en el reto. Madre mía, se nos vamos un grupito para intentar, en la ayuda del Señor, hacer otro Camibel, ¿no? Pero la semana pasada, cenando en casa, no sé si David está en este turno o en el otro, no está aquí, pero me decía que él se acordaba de domingos cuando recién se inauguró este local, que hubieron domingos cuando aquí habían 25 personas y 3 niños. Eso, estamos hablando de 25 años atrás, ¿no? Y lo que queremos es, en la voluntad del Señor, pues que más personas oigan el Evangelio, al norte, hacia el norte, ¿no? De expandir el radio, ¿no? De volver a empezar otra vez. Pero vaya reto, ¿no? O sea, qué emociones más contrastadas. Pero cuando leí esto digo, pero si Josué estaría con el corazón lleno de emociones contrastadas en este momento que hemos leído, ¿no? Recién han cruzado el río Jordán en seco. Pues a por ellos, ¿no? O sea, si Dios hace esto, pues a ver, ¿no? La aventura por delante. Pero al final del pasaje, a mí me gusta coger los prismáticos. Si habéis estado en mi casa, sabéis que me gusta cuando se levanta una mañana clara, con los prismáticos se ve la Sagrada Familia, ¿no? Y la verdad es que ver los avances, como también me crié ahí al lado, ¿no? Josué no tendría prismáticos, lógicamente, pero sí que me parece que estaba haciendo eso. O sea, se acerca un poco a Jericó, están mirando y dice, madre mía, ¿cómo te sentirías tú si tú fueras Josué mirando estas murallas? ¿No? Creo que una mezcla de, bueno, si Dios ha sido capaz de secar el río Jordán para que pasemos, pero por otro lado pensando, yo, permíteme, como general del ejército, yo voy a ser el que un día de estos voy a dar la orden, atacar, y ese día, ¿cuántos israelitas morirán? Nunca han atacado una ciudad amurallada. O sea, hasta ahora con palos en el desierto, permitidmela, ¿no? Y aquí tenemos murallas, o sea, imaginemos esto, ¿eh? Madre mía, Señor, yo voy a ser el que tiene que dar la orden de atacar. ¿Y cuántos morirán ese día? Aunque es el plan, ¿no? Tenemos que hacerlo. Como iglesia tenemos proyectos enormes por delante. ¿Qué posibilidades hay de que nosotros podamos plantar una nueva iglesia? A ver, fríamente, humanamente hablando, cero, ¿no?
no cabemos aquí, ¿no? Y llevamos tiempo buscando un nuevo templo, un nuevo edificio que permita que la iglesia siga creciendo. ¿Y qué posibilidades hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pues no sé si de 0, pero 0, ¿no? Parece que estamos como bloqueados, ¿no? Pero es una gran necesidad de encontrar cómo avanzar. Y tenemos otros proyectos, la posibilidad de una fundación y muchos más proyectos grandes y gordos y potentes, ¿no? Ilusión cuando miramos para atrás y lo que Dios ha hecho en estos 25 años, pero ¿no? Cuando miramos para adelante. Esto, ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? Para otros, quizás lo que vengáis esta mañana, claro, no tiene que ver con eso, lo que tienes en la cabeza o en el corazón. Son proyectos más a título personal. La carrera, abrirte camino en la vida, encontrar trabajo, encontrar pareja, encontrar vivienda, una nueva etapa, ¿no? Cómo encontrar, ¿no? Cómo avanzar. Pues en este capítulo, que es como esta pausa que decía Marcos, ¿no? Yo me imagino ahí a Josué mirando hacia esa ciudad pensando, ostras, ¿qué preparativos tendremos que hacer? ¿No? Aquí tenemos estas murallas por delante, ¿no? Nunca hemos atacado una ciudad con murallas. Pienso que tendremos que hacer escaleras, ¿no? Para hacer escaleras necesitaremos cortar árboles. ¿Cuántos árboles? Yo me imagino, porque era un líder militar muy capaz, lo veremos en otras batallas en el libro, ¿no? Haciendo sus cálculos, pues yo calculo que, mira, que vamos a necesitar como 1500 árboles tal, y para hacer sierras, ¿no? Porque es que, a ver, seamos realistas, ¿no? Y Dios le dice, mira, nada de eso es importante ni prioritario. Lo que necesitáis es preparación espiritual. Este es el mensaje central de este capítulo. Si no te llevas nada más, llévate esto. No es tan importante el estado de cuentas como el estado espiritual. Al final no se trata de hacer números, y es que los seres humanos siempre vamos a hacer números. ¿Cuántas personas tenemos? ¿Cuántos asistentes tenemos? ¿Cuántas ofrendas tenemos? ¿Cuántos gastos tenemos? ¿Cuántos contactos tenemos? Lo físico, o sea, enumerar, ¿no? Y Dios dice, no va por ahí. Y es que cuando nos paramos, si este Dios fue capaz de partir el Mar Rojo, si este Dios fue capaz de dar maná en el desierto donde no había comida ninguna, si este Dios fue capaz de hacer que de la roca brotara agua, si este Dios fue capaz de secar el río Jordán, ¿para él es difícil esto? Permitidme, murallas de Jericó, como también algunos de vosotros habéis leído un poquito más la Biblia, sabéis lo que viene después, sabéis que las murallas de Jericó para Dios esto es un moco de pavo. Esto no es nada. Pues fijaros, si Dios actúa, no nos preocupemos que van a hacer una iglesia hija. Si Dios actúa, no nos preocupemos que esta iglesia va a tener su nuevo edificio. Si Dios actúa, no nos preocupemos. Todos estos proyectos se harán. Se harán. Si Dios actúa. ¿Quién puede impedir que Dios haga cosas enormes? Esto es la gran historia de la Biblia. Pero Dios le dice a Josué, mira, lo que toca ahora es algo que desde la óptica militar parece una locura. O sea, parece no solamente no te va a ayudar, sino que es contraproducente. Dios le dice a Josué, es el momento de circuncidar a todos los varones nacidos en el desierto. Pues si yo tengo el mando. Pues entonces voy a resumir el pasaje en 3 encabezados. Tocaba reiniciar el pacto con Dios. Le dice, haceros pues cuchillos de piedra, ¿no? Todos los varones aquí estamos ahí. ¿No queremos imaginarnos la escena? Pero desde la óptica militar es que esto es lo peor. O sea, esto es incapacitar
temporalmente tu ejército, ¿no? De hecho, hay un incidente ocurrido en Génesis, en el capítulo 34. Toda la historia es complicada, pero en un momento dado, unos de los hijos de Jacob se quieren vengar de los habitantes de un pueblo porque uno de ellos había violado a su hermana y decían, bueno, hagamos un pacto tal, y dijeron, os tenéis que circuncidar, pero todo era una trampa. Y dice el texto que al tercer día, cuando sentían el mayor dolor, a por ellos y mataron a todos. O sea, y tenemos constancia en la Biblia de que, claro, los pobres varones ahí sufriendo al tercer día, cuando los atacaron, pues no estaban en condiciones de realmente defenderse de la misma manera como si esto no se hubiese ocurrido. Yo me pongo en la piel de Josué, mirando estas murallas y dice, Dios, tienes que circuncidar. ¿Qué haces? Señor, llevamos 38 años en el desierto. ¿No habría habido un momento más oportuno para esto? Si era necesario, si tú dices que es necesario, vale, pues es necesario, ¿no? Pero, ¿hoy? ¿Ahora? Pero lo hace. O sea, el texto es tan sencillo. Dios dice, hay que hacerlo. Y esto es versículo 2 y versículo 3. Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. Y fijaros, todos estuvieron dispuestos. Esto también me llama la atención. O sea, no hubo una tribu que dice, jamás aquí por aquí no pasas, ¿no? ¿De qué nos está hablando todo esto? Pues es recobrar la señal del pacto con Abraham. Lo que diferenciaba a este pueblo de otros pueblos y que había quedado olvidado durante casi 40 años, mientras vagabunda en el desierto. ¿Qué significaba esa señal? Pues inevitablemente nosotros que somos tan acobardados en el siglo XXI, ¿no? Pues nosotros corremos a lo que nos costaría a nosotros, ¿no? Es verdad, había un coste que pagar. Pero antes había un paso previo en el que no solemos pensar tanto. Pero vayamos primero entonces a lo que vemos fácilmente, que había que pagar un precio, había que circuncidarse, había un coste, había un sacrificio. Y evidentemente simbolizaba de alguna manera que había que cortar con... Y no era solo para los bebés. El día que Dios esto lo mandó, Abraham, se circuncidó el mismo día que su hijo Ismael. Y Abraham ya era mayor. Y no era negociable. Era ser parte del pueblo de Dios significa aceptar esto. Hay un paralelismo, de nuevo, entre lo que está ocurriendo en la vida de Josué y lo que había ocurrido con Moisés. Ha ocurrido varias veces. Se seca el Mar Rojo, se seca el río Jordán. Y aquí, con lo de la circuncisión, cuando Dios le llamó a Moisés a bajar a Egipto para ser el que Dios iba a usar para sacar su pueblo de Egipto, él baja, pero le sale un ángel que está a punto de matarle en el capítulo 4 de Éxodo. ¿Por qué? No había circuncidado a su hijo. Fijaros, detengámonos un momentito en esto. Hombres, es fácil salir aquí a predicar, en un sentido. Es fácil servir de forma pública en la vida de iglesia. Es mucho más difícil en casa ser un hombre de Dios. Ruth estará en el segundo turno y os podrá decir que esto es así. Es muy fácil en público pues proyectar cierta imagen. Es mucho más difícil ser un marido espiritual, ser como Cristo. Ser un padre que toma iniciativas para encaminar bien a nuestros hijos. Llegará el día cuando cada uno tome sus propias decisiones y su propio camino en la vida. Pero hombres, no dejéis que vuestras esposas tengan que ser las que digan, leamos la palabra. Oremos. Tengamos un tiempo devocional con nuestros hijos. Tenéis una responsabilidad delante del Señor.
Circuncisión pues requería pagar un coste. Y esto me hizo pensar en otro momento del Antiguo Testamento. David, el rey David, en un momento hay una plaga que Dios ha mandado por su desobediencia y han muerto muchos, pero Dios envía un ángel para pararlo. Y donde esto ocurre es en un lagar, un terreno que pertenece a otro hombre. Y David quiere allí edificar un altar para agradecer el que Dios en su gracia ha detenido este castigo. Y el hombre, viendo lo que está ocurriendo, le dice a David, mira, mis bueyes, cógelos y sacrifícalos. Mi carro, cógelo, échalo, hazlo pedazos, quémalo para hacer el sacrificio. De hecho, el terreno te lo doy. Y David dice una cosa muy interesante. Dice, no, me lo tienes que vender. Porque yo no sacrificaré a Dios algo que me haya costado cero. Yo no estoy dispuesto a sacrificar a Dios algo que no me haya costado nada. Pero desgraciadamente tú y yo sí. ¿No? Cuando pensamos en nuestro tiempo, cuando pensamos en nuestros recursos, cuando pensamos en nuestras energías, en nuestro tiempo, no sacrificaré a Dios lo que no me haya costado nada. O si piensas en tu playlist, ¿estás dispuesto a cortar ciertas canciones? En YouTube hay ciertas cosas, ciertos vídeos que no verás. Cuando piensas en oportunidades de empleo, hay oportunidades que no considerarás porque significarían que nunca puedes estar adorando a Dios. Hay posibilidades de relación de pareja que estás dispuesto a cortar y decir, no pasaré por ahí porque no encaja con tener a Dios primero en mi vida. Hay un precio a pagar en pertenecer a Dios. Pero ¿por qué la gente sacrificaría cosas por Dios? Y además cosas que nos cuestan. ¿Por qué? La única motivación en realidad es por darnos cuenta que Dios ha sacrificado mucho más. Curiosamente, permitidme decir de esta manera, con el rito de la circuncisión, primero se ve primero la gracia de Dios y Dios en un sentido le dice a Abraham y le dice a todos los que le siguieron, mira, el que va a sangrar más no eres tú. Es un reconocimiento de que Dios se acerca al ser humano. Dios dice, tú serás mío, yo te ofrezco en relación conmigo. Y esto requiere un precio elevadísimo que tú no entiendes, pero yo estoy dispuesto a pagar para que tú puedas pertenecerme. Fijaros el orden. Dios no le dijo a Abraham en Ur, en la ciudad donde vivía, si te circuncidas, yo entonces te voy a llevar y tengo toda una tierra para ti. No, Dios le llevó allí, se lo regaló y después le dijo, la señal de pertenecerme es este. Dios no les dijo en Josué capítulo 5, donde estamos ahora, si os circuncidáis, secaré el río y podréis avanzar. No, Dios primero seca el río, les mete en la tierra prometida y después les dice, la señal de pertenecer a mi pueblo es este. Dios paga primero, Dios actúa primero. Y de hecho, en la segunda parte del pasaje, pues ya hemos estado viendo con Marcos otra parte que nos recuerda la provisión de Dios. Hay un cierto paralelismo en la Biblia entre la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo. En Colosenses 2, versículos 11 a 14, Pablo escribe lo siguiente, dice, en Cristo fuisteis, los creyentes, circuncidados, no por mano humana. Esta circuncisión espiritual la efectuó Cristo. Vosotros la recibisteis al ser sepultados con Él en el bautismo, y en Él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Antes de recibir esa circuncisión, estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo,
al perdonar nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. Curiosamente, aunque nos parezca extraño, la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo apuntan a la misma realidad, la necesidad de un pacto con Dios que requería que Dios pagara el precio enorme en la cruz y que necesita la conversión, necesita un cambio radical en el corazón de la persona. Ahora, no debemos darle excesiva importancia a la señal. O sea, fijaros, el circuncidar no cambiaba el corazón de ese bebé o de ese hijo o de ese hombre mayor. Se circuncidan Abraham y también Ismael, pero Ismael no hay ninguna reacción hacia Dios. Y también en el Nuevo Testamento el bautismo es un símbolo de un cambio interno. Demasiadas veces ocurre que estamos hablando con una persona y le preguntamos si has conocido al Señor y dicen, sí, yo me bauticé. Está bien, pero la pregunta no es esta, sino, ¿cortaste con la vieja vida? Me bauticé, pero ¿experimentaste la gracia de Dios? Me bauticé, pero ¿naciste de nuevo? Me bauticé, pero ¿te convertiste? Esta es la gran pregunta. La necesidad de una realidad espiritual. Entonces, con Josué, Dios le habló de que era necesario reiniciar el pacto que había quedado relegado esos 38 años en el desierto. Pero después pasamos a esos versículos que ya ha hecho alguna mención Marcos, donde se recuerda la provisión de Dios. Parece que en el versículo 9 sale el sol, después de los nubarrones, después de la tormenta, después de tanta lluvia, que estamos un poco hartos de tanta lluvia, ¿no? Recientemente, que por fin salga el sol, ¿no? Y Dios dice, os he quitado de encima esta vergüenza pública, o el oprobio, si estáis leyendo la Reina Valera. Es como si han estado bajo una sombra todos estos años. Permíteme, los padres, cuando hemos tenido que castigar a un hijo porque pues, se ha estado portando mal, ¿no? Pero ahora está arrepentido, nos viene y nos da un abrazo y llora, y pues es un momento entrañable de reconciliación y de saneamiento de lo que había quedado estropeado, ¿no? O incluso ampliando la metáfora más, pensemos en alguien que en la cárcel se ha convertido y está profundamente arrepentido de lo que hizo en el pasado, pero todavía tiene que cumplir la condena. Hasta que por fin llega el día cuando ya la condena está cumplida y sale de la cárcel. Y eso es lo que ocurre, ¿no? 38 años de condena, ¿no? Que tenían que cumplir en el desierto, pero ahora por fin ya están entrando en la tierra prometida. Pero esto de esta vergüenza, ¿de qué está hablando? Cuando dice Dios, ya os he quitado esta vergüenza que teníais, ¿no? La traducción Nueva Versión Internacional lo interpreta como la esclavitud. Inserta dos palabras que no están en el hebreo, la vergüenza de la esclavitud. No están en el texto original, es un intento de entenderlo. Quizás, aunque parece que no cuadre en el tiempo. Si Dios les sacó de la esclavitud 38 años atrás, podría ser que de alguna manera está trasladando, todavía estáis como afectados por eso. Puede ser, es una interpretación. Pero meditando esto, me convence más otra opción. En Números 14, cuando los espías habían entrado a la tierra prometida y volvieron y desanimaron al pueblo y dijeron, no podremos entrar, Dios le dice a Moisés, voy a acabar con este pueblo ya. Y de ti te convertiré en como otro Abraham y de ti haremos todo un nuevo pueblo. ¿Os acordáis qué le dijo Moisés a Dios? ¿Qué fue su argumento para que Dios perdonase al pueblo y no les castigase a todos? Moisés le dijo a Dios, lo oirán los egipcios y se lo dirán a los habitantes de esta tierra de Canaán. Y dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo en la tierra que les había jurado, por eso los mató en el desierto. Y Dios se encuentra, por decirlo así, en un gran dilema. Si acaba con su pueblo, los egipcios dirán, ¿ves? Bueno, hizo algún truco de magia con el Mar Rojo,
pero a la hora de la verdad, cuando se encontró con carros de combate y con ciudades amuralladas, ese diosecillo de ellos, esto no lo podía hacer. Y dice, pues mira, se acabó la historia, vamos a matarles a todos, ¿no? Pero si Dios no hacía eso, tuvo que soportar durante 40 años escenas como esta. Viene una caravana de camellos, ¿no?, que han atravesado el desierto del Sinaí y llegan a Egipto. Y mientras están comprando y vendiendo trigo, uno dice, ¿sabes con quiénes me encontré en el camino? Esos israelitas que salieron de aquí hace 30 años, están ahí en medio del desierto. ¿Qué me dices? ¿Todavía están por ahí? Ostras, alguien a su Dios tendría que regalarle pues un navegador GPS, porque pues, es que están más perdidos. Y Dios ha tenido que soportar durante 40 años que el mundo se mofe de él. La vergüenza de que este Dios tenga un pueblo que continuamente se queja, como si tuvieran un Dios malo, como si tuvieran un Dios miserable, un pueblo que le siguen a regañadientes, porque no tienen otra, porque están en el desierto, que le obedecen solo a medias. Dios ha tenido que soportar esto 40 años, pero por fin ahora ya entran a una nueva etapa. Y en la Pascua se están acordando de la provisión que Dios hizo, como nos ha explicado Marcos, el cordero que apunta al gran precio que Dios iba a tener que pagar en el que sería el Cordero de Dios, Cristo mismo, que venía. Y es que Dios ha estado esperando meterles en la tierra prometida para que pueda ser esa tierra el escaparate para el mundo, para otras naciones, para que pudieran ver cómo sería una nación, cómo sería una sociedad regida por leyes de justicia y compasión, que trata con dignidad a los pobres, a las viudas, a los extranjeros. Y por fin pueden celebrar la Pascua, pero ya en la tierra prometida. Por fin pueden hacer pan sin levadura, pero con trigo de la tierra prometida, y por lo tanto cesa el maná. Porque Dios en circunstancias extraordinarias nos suple de maneras extraordinarias. Y en situaciones ordinarias hay que pedir cita en el CAP. Hay que sacar la cartera, ¿no? Yo no tengo mucha esperanza de que nos llegue un giro del Banco Celestial con 4 millones de euros para pagarnos el nuevo edificio. Dios pudiera hacer que llegue una transferencia, no sé si Roger está aquí y ha revisado la cuenta recientemente, ¿no? Señores, ha entrado 4 millones de euros y no se sabe de dónde, ¿no? He dicho 4 como podrían ser 5 o 3, ¿no? Bueno, tendremos que movernos un poco, tendremos que ofrendar un poco, ¿no? En situaciones normales, Dios actúa por medios normales, aunque es muy capaz de hacerlo de forma extraordinaria. Fijaros, tenemos en estos símbolos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cosas que nos hablan acerca de lo que Dios ha hecho. Este año esta iglesia hace 80 años. Y habrá pues momento chulo de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho a lo largo de estos años. Y fijaros el camino a título personal. Algunos quizás todo esto de la Biblia, de una iglesia evangélica, todo esto quizás es todavía nuevo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar en este caminar? La conversión. Dios te llama a un giro radical, a cortar con la vida vieja, a tenerle a Él primero en tu vida, entendiendo que Cristo ha muerto por ti, pagado por tus pecados y tu deuda. Paso siguiente, bautizarte en simbolismo de lo que Cristo ha hecho por ti y esa muerte a la vieja vida y el comienzo de la nueva. Sumarte a la membresía de una iglesia. Si estás aquí, si nosotros nos hemos convertido en tu familia espiritual. Conversión, bautismo, membresía, Santa Cena, servir en la iglesia. Este es el camino. Si no lo has visto claro, este es el camino. Si estás intentando encontrar tu sitio, pues el pastor es el que te podrá ir indicando los pasos siguientes en este proceso, en tu caso.
El último párrafo de este capítulo me parece fascinante, porque Josué ahí está con sus prismáticos, permitidme la expresión, ¿no? Y de repente de entre los arbustos sale este hombre y sale con la espada desenvainada. O sea, haz el ejercicio de la imaginación, o sea, de imaginarte esto. ¿Cómo reaccionarías? Yo estoy seguro que la mano de Josué se le fue enseguida a su propia espada. Porque se encuentra este tío con la espada en la mano. Ahora, Josué no se corta, se va a por él. Dice que se acerca. Claro, porque este dice, bueno, yo envié 2 a la ciudad de Jericó para espiar. Lo lógico es que aquí me he encontrado con la contrapartida. De Jericó han enviado para reconocer cuántos somos, cuántas armas tenemos, cuántas escaleras tenemos, 0. ¿No? Y este diálogo tan intrigante, ¿no? Josué le hace la pregunta lógica y recibe la respuesta tan rara. ¿Eres de los nuestros o de los contrarios? ¿Eres amigo o eres enemigo? No. Esta es la respuesta que recibe. ¿Entiendes que si no me das la respuesta que yo estoy buscando, te voy a matar? Porque si yo quedo en dudas de que tú eres un espía de Jericó, yo te voy a matar. Aquí no hay vuelta de hoja. Pero la respuesta que recibe es no. Me llama mucho la atención porque lo que yo me espero es que diga, Josué, te voy a chivar, se van a caer las murallas, yo estoy de tu lado. ¿No? Pero no dice esto. No le dice, yo estoy de vuestro lado. Este es el gran error que durante la historia de la Iglesia se ha hecho tantas veces. Dios está de nuestro lado. No. La pregunta no es esta. Le contesta con no, porque le está diciendo, estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta sería la que recibiría la respuesta que te voy a dar, que no era lo que él preguntaba. Él le da otra respuesta. Él dice, yo he venido como príncipe del ejército del Señor. No era lo que preguntaba Josué. Le dice quién es, en vez de contestarle si está de su lado o no. La pregunta era quién era. Buena pregunta, porque es una figura bastante misteriosa. Habla por Dios, recibe adoración de parte de Josué, porque Josué se postra y le adora y no le dice, hey, a mí no me puedes adorar, que muchas veces los ángeles, en diferentes momentos de la Biblia, alguien se confunde, piensa que es Dios, empieza, no, levántate, que a mí no se me puede adorar, adora a Dios. Esta persona tranquilamente permite que Josué le adore. Por lo tanto, realmente nos quedamos con 2 opciones. O esto es una aparición de Cristo mismo antes de su encarnación, o de forma más general, Dios se está haciendo presente, aunque quizás no necesariamente Cristo mismo. Analizando eso, me parece que esa segunda opción al final te lleva a Cristo también, porque toda la revelación de Dios pasa por el Verbo, por la palabra de Dios, por la segunda persona de la Trinidad. Y Josué en este momento, en medio de un miércoles por la mañana, cuando él estaba pensando cuántas escaleras necesito, se le aparece la segunda persona de la Trinidad. Y la pregunta entonces no es si Dios se alinea con nuestros proyectos, sino si nosotros nos alineamos con las suyas. Porque también es muy interesante el título que de ángeles, y os puedo asegurar que para ellos las murallas es como... Y os aseguro, si desde dentro de Jericó Dios les abriera los ojos,
y vieran ese otro ejército que ahora está acampado a su alrededor, no tendrían la ciudad cerrada. Abrirían las puertas y saldrían huyendo y dirían, para vosotros. Porque contra ese ejército, ¿quién puede hacer nada? Y fijaros que ya por fin Josué hace una buena pregunta y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? En el versículo 14. Señor, ¿qué quieres decirme? Y en el Consejo Pastoral esta semana pasada estuvimos pensando sobre cómo abrir espacios para que como iglesia escuchemos a Dios. Porque en la oración a veces vamos con una lista de la compra, cosas que ya tenemos en la cabeza, preocupaciones, dudas, problemas, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero a veces tenemos que decirle a Dios, ¿cuál es la pregunta? Dios está dispuesto a dialogar con nosotros sobre nuestras preguntas, pero a veces no estamos haciendo la pregunta correcta. Y Dios quiere encaminarnos. Si coordinas un equipo en esta iglesia, sea de escuela dominical, alabanza, casal, kids, Ebenecer, sea la que sea, ¿dedicamos tiempo a pararnos y preguntar qué quiere Dios que hagamos? ¿Cuáles son las prioridades para Dios? ¿A nivel personal? Porque fijaros, cuando le contesta al final, no empieza a decir, vale, pues vas a dar 7 rodeos a la ciudad. Eso viene a continuación, justo después, pero no empieza por ahí. ¿Os dais cuenta lo que le dice? Le dice, quítate el calzado porque no te das cuenta con quién hablas. Dios está aquí. Este es el milagro que ocurre cuando se abre la Biblia, cuando se abre la palabra de Dios, que Dios se hace presente y se le puede escuchar. También ocurre en nuestras casas cuando leemos nuestras Biblias, pero ocurre de forma especial cuando juntos en un ámbito, en un ambiente de oración, cuando estamos juntos todos pidiendo, Señor, háblanos, se le puede escuchar. Permitidme, os pinto 2 cuadros para acabar. Imaginaros que desde el banco os llaman, ostras, y dices, esta factura que tenía yo pendiente, no sé, descubierto en la cuenta, y vas y el interventor dice, mira, espérate, es el director que quiere hablar contigo. Ostras, te pasan para adentro y dicen, pues mire usted, yo tengo noticias para usted. Bueno, sí, esa factura, no, bueno, no sé de qué está hablando, esto no tiene que ver con ninguna factura, ¿no? Usted ha recibido una herencia de millones de euros. Yo venía preocupado por la factura, ¿no? Os pinto otro cuadro. Imaginaros un niño que en una de las guerras, separado de sus padres con una edad muy temprana, y por los avatares de la guerra, pues se le llevan a otro país, nunca ha conocido a sus padres, y citado en la policía muchos años más tarde, y preocupado por a ver si esto es una multa, ¿no? Y le hacen pasar y le sientan y dicen, mire usted, hemos encontrado que su padre lleva muchos años buscándole. Y ha venido desde muy lejos, desde otro país, y está sentado en la sala de al lado. ¿Usted quiere conocerle? Quizás tenga la sensación, yo no venía esta mañana esperando encontrarme con Dios. Esta es la maravilla que esto ocurre. Me habría venido de otra manera. No me siento que he venido en las condiciones idóneas para ello. Este mensajero divino le dice a Josué, pues quítate el calzado de tu pie y vamos a seguir hablando. Y a continuación, creo que es Nacor, va a retomar la serie el domingo que viene. Dios le va a explicar ahora cómo va a ser esta extraña no batalla, porque en realidad no es una batalla lo que va a ocurrir.
Pues vamos a tomar un momento en silencio. ¿Qué te puede estar diciendo Dios en esta mañana? ¿A título personal? ¿Familiar? ¿Ministerio? Y si todavía te está costando hacer esto, este diálogo con Dios, entender lo que Dios está diciéndote, pues tienes a tu pastor para ayudarte con ello y a los ancianos de la iglesia. Pero vamos a tener un momento en silencio. Señor, gracias que tú eres un Dios que te acercas a nosotros en los momentos menos esperados. Gracias que eres un Dios que hablas, un Dios que escucha, un Dios que ama, un Dios que paga un precio altísimo por tener relación con nosotros. Perdóname a mí, perdónanos por valorar esto tan poco, por estar tan poco dispuestos a sacrificar cosas. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. En nombre de Cristo.